Ya. Muy buenas noches, queridos estudiantes. Estamos reunidos aquí para poder dar paso al debate laboral entre los empleadores y los trabajadores. Los puntos que vamos a poner en consideración esta noche son los siguientes, cuatro que son los que más está repercutiendo en este último por el tema de lo que es el trabajo en la época de pandemia, atravesando por este tiempo de lo que es el coronavirus, ¿no? Entonces, los cuatro puntos que vamos a poner a consideración son, primero, el tema de lo que es los, el tema de los horarios de trabajo. Vamos a poner también el tema de la remuneración laboral en este tiempo. Y vamos a ver el tema de la bioseguridad que se está tomando en los diferentes trabajos. Y por último, vamos a ver lo que es los despidos que está pasando en las diferentes empresas. A ello voy a comenzar hablando acerca de los horarios de trabajo y voy a preguntar a los empleadores en defensa qué van a decir. Según lo que se ha dicho que ahora tenemos 5 horas laborales que tenemos que cumplir. En ese sentido, ustedes como empleadores están haciendo el debido respeto a lo indicado por el Estado, o el hecho es de que no están respetando y están haciendo trabajar más a sus trabajadores y de las 5 horas que les corresponde por el hecho de que también la empresa pueda tener ingresos. Se ha tomado en cuenta que hay muchas denuncias en el Ministerio de Trabajo diciendo de que no se están respetando las 5 horas, más aún, están haciéndoles trabajar hasta casi 8 o 9 horas, en las cuales el trabajador sale y a veces ya no tiene un transporte donde poder movilizarse. En ese sentido, por favor, voy a pedir la intervención de Casilla Aldair, que puede decir al respecto como empleador. Ya estás haciendo lo de, bueno, lo de la ciudad. Buenas noches, licenciada. Como empleador, en todo caso, yo creo que no se está acatando realmente las 5 horas. Como dice, sí hay varios empleadores que sí están diciendo que tienen que cumplir sus 8 horas o incluso quedarse siempre un poco más, porque de esa manera, si no, la empresa no genera recursos, no, y no va a tener para después posteriormente pagarles. Y en todo caso, siempre salen con las amenazas de decirles, si no quieres trabajar, te puedes ir. Aldair, tú eres empleador. Sí, sí le dicen. Perdón si me Le equivoqué. estás dando palo a los empleadores, entonces Ah, defienda el tema de como empleador, ya. ¿ya? También ya. En todo caso, como empleador, entonces sí exigiría también, pero como empleador exigiría nomás no que se cumplan las 8 horas, que puedan quedarse, digamos, a voluntad de ellos 1 hora más por lo menos, para que así puedan generar algo más y tengan con qué justificar también el salario que se les va a pagar. Ya, entonces lo que esperan ustedes es su voluntad de los trabajadores de que puedan aportar un poco a la empresa también, ¿no? En el tema de 1 hora más para que pueda ser también productivo para la empresa, ¿ya? Muy bien. Eh, Joel, Juanca, Joel Huanca, ¿qué puede decir al respecto? Licenciada, ¿cómo está? Buenas noches. En ese tema, yo creo que se está cumpliendo, ¿no? En muchas empresas, pues está haciendo lo posible. ¿Por qué? Se está verificando lo que es la seguridad y el transporte de cada empleado para resguardar su seguridad, ya que con las 6 horas, 5 horas que se está implementando, que se está dando como el régimen de horario de trabajo, puedan hacer, digamos, lo más, no acelerado, pero lo mejor posible para que puedan realizar el trabajo y puedan tener los recursos para poder sustentar a la empresa, creo yo, licenciado. Ya. Isabel, Limachi.
Buenas noches, licenciada. Bueno, sí, acatando esto, también podría decir que se hizo una reunión interna con los trabajadores Ujú, para hablar de sus detalles, ¿no? Porque la verdad es que también como empleadores nos está afectando eso del coronavirus, o sea, también no hay un ingreso suficiente, digamos, o como antes hubo para poder pagar a todos los empleados, a todos los empleados. Así que se hizo una reunión interna diciendo que, claro, iban a trabajar sus horas normales, de que es ujú, las 5 horas, pero tal vez feriados o domingos, que es, ¿no? Que se paga doble o ujú. un poco más, entonces no se les va a dar. Solo requerimos que eso nos comprendan ellos para que podamos sustentar también a la empresa y que no haya despidos a ningún empleado. Ya. Entonces, lo que están pidiendo es que pueda, ¿cómo se llama eso? Ustedes puedan pedir un poco de colaboración a los trabajadores para que sea de voluntad de ellos también que puedan ayudar a la empresa, ¿no? Eso es lo que están pidiendo. ¿Qué dice al respecto los trabajadores? ¿Qué dice Quispe France con respecto al horario de trabajo? Buenas noches, licenciada. Bien, entonces nosotros como trabajadores y en el personal como trabajador, pues tenemos muchas quejas, ¿no? En cuanto a eso. Ya para empezar, en cuanto al horario de trabajo, como si bien se ha establecido que podamos trabajar como 5 horas, ¿sí? Sin embargo, como se dispone más de las 5 horas, ¿sí? Ya que se nos pide que podamos llegar como de manera anticipada, como 30 minutos o a veces un poco más al trabajo para poder nos como poner el uniforme. De igual forma, ¿no? Se nos pide que a veces nos quedemos más haciendo horas extras, cubriendo, atendiendo al personal y todo eso, pues se nos pide que podamos trabajar como un poquito más. Y en ese proceso, pues como salimos tarde y hasta al salir, hasta volvernos a cambiar, la bioseguridad y todo eso, y a veces eh, se demuestra que no hay como comprensión y mucho menos como la empatía como necesaria como para poder eh, comprender y saber que también corremos riesgo y que estamos haciendo el esfuerzo necesario para poder como acatar y trabajar también en este aspecto. Por otra parte, también en cuanto al transporte, así como otras cosas, como no logra abastecerse. A la persona, a la mía, a otros compañeros nos ha sucedido que no. Ha habido veces que nos decían como pueden llegar por favor por sus propios medios, no va a llegar a alcanzar como el minibús, así. Entonces, y si llegamos tarde también como nos descuentan y todo eso. Entonces no hay como una coordinación, si bien se nos había reunido exactamente como ya se había mencionado, pero no, no hay esa comprensión, no hay esa buena comunicación y por lo tanto como pareciera que la única conclusión y salida que hay es como que si no se sienten cómodos, pues están en la libre expresión de poder presentar su carta de renuncia. Eso es lo que puedo acatar. Muy bien, ya. Nina Ignacio, por favor, su participación respecto al tema de los horarios que no están respetando los empleadores. ¿Aló? Nina, Ignacio. Quispe Malena. Aquí presente, Lice. Lice, disculpe, no voy a poder habilitar mi cámara, está un poco mal mi celular. Está bien, está bien. Como trabajadora, yo puedo aportar que no se está cumpliendo con el horario de trabajo, ya que nos hacen ingresar un poco antes y nos despachan después. Por ejemplo, en mi caso, tengo que dejar a mi hija al cuidado de mi hermano mayor, de mi hermano menor, perdón, entonces porque mi mamá ya está mayor y no puedo con quién dejarla. Entonces se me hace más complicado llegar un poco más tarde porque ya no puedo encontrar movilidad para poder llegar a mi casa. Yo vivo más que todo en la zona de Chasquipampa y mi trabajo es en el Alto, digamos.
Entonces es por eso que no están cumpliendo con los horarios y no nos entienden. Entonces yo como trabajadora puedo pedir que se cumpla el horario de trabajo. Necesitamos, por eso estamos yendo a trabajar, porque si no necesitaríamos, entonces no tampoco tendríamos la necesidad de trabajar. Ese es mi aporte, licenciada. Muy bien. Ya. ¿Alguien más de los trabajadores que quisiera hablar? Yo, licenciada Wilfredo, Ya, Wilfred. eh, ya, complementando, ¿no? Lo que eh, comunicaron, ¿no? Mis compañeros, sí, anticipadamente, hoy en esta temporada, ya los jefes te anticipan a que estés una hora más adelante. O sea, tienes que estar una hora más antes en el trabajo. Y para lo peor, es que tienes que estar un poco más tarde. Por ejemplo, no cumplimos las 5 horas nos han, que se ha reglamentado, ¿no? Entonces, de esa manera, tenemos que quedarnos 10 horas, incluso hasta 10 horas llegamos. Y para lo peor, nos entregan trabajos para entregar. O sea, nos dicen, tienes que entregarme hasta tal fecha el trabajo y punto. Y listo. O sea, ya no limitan, digamos, los horarios que se ha reglamentado. Entonces, de esa manera, yo pienso. Eh, Eso sería, licenciada. Y para Ya. el colmo, bueno, pues nos entrega, eso sería, licenciada. Ya. Muy bien. Eh, ya, entonces, con respecto al tema de los horarios, aquí los trabajadores mencionan de que no es el tema de que puedan poner la voluntad, sino es el tema de que es una imposición. Les hacen llegar una hora más antes y también les despiden con un poco de retardo y eso les está provocando el tema del transporte. A ello viene otra pregunta con el tema del transporte. Quiero preguntar a los empleadores, ¿ustedes están corriendo con el gasto del tema del transporte? ¿Les están dando el medio de transporte para que puedan ir a recoger, dejarles a sus trabajadores? ¿O cómo están haciendo esa parte, por favor, a los empleadores? Conde Oscar. Buenas noches, licenciada. Sí, bueno, con respecto a lo que usted indica, sí, los empleadores están corriendo con los gastos en el tema de los transportes. Se está, bueno, las empresas o las instituciones corren con este gasto. Envi- eh, bueno, el Departamento de Recursos Humanos pide el listado de cada trabajador por dónde vive y organiza el tema de los transportes, por qué sectores va a pasar a recoger a cada empleado. Con el tema de que indicaba, ¿no? Tienen que estar una hora antes, es también debido a que si vamos a ir a recoger, tienen que ver que tienen que ir a recoger casa por casa de cada empleado. Entonces, por tanto, algunos se los va a recoger, por ejemplo, ¿no? A las 6:30, otro será pues a las 7, 8, para que lleguen todos a trabajar a las 8 de la mañana. Lo mismo es el horario de salida, si bien se está respetando el horario de 5 horas, también en el horario de salida hay que organizar otra vez a los trabajadores para que ingresen a los buses, a los minibuses, para que les dejen en sus casas, ¿no? Pero sí, como empleadores y las instituciones sí están corriendo con todos los gastos con el tema de transporte. Ya están cumpliendo, dice el tema de transporte. Muy bien. Le voy a ceder a Reina, por favor, Chávez, para que pueda hablarme acerca también del transporte. Buenas noches, licenciada. Como comentaba mi compañero, sí, nosotros en la misma reunión, nosotros les confirmamos que sí van a tener transporte y aparte de ese punto, para la seguridad de los trabajadores, hicimos un seguro de una emergencia contra el COVID por un año. Obviamente no es de alto monto, pero les va a ayudar si se llegaran a infectar, digamos, o a contagiar. Ya, entonces tienen hasta un seguro. Sí, sí, licenciada. Ya, muy bien.
Choque Saraí. Saraí. ¿Qué habrá pasado con Saraí? Bueno, en este tema de lo que es el transporte, por favor, quisiera también su comentarios acerca de los trabajadores. Reyes Araceli, por favor, ¿me puedes comentar si lo que dicen los empleadores es lo correcto acerca de que sí les están dando el medio de transporte? Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Eh, eh, Acotando a esto de los trabajadores, tengo un caso de un familiar que no les están dotando el transporte, les están dejando a su, ¿cómo se diría? Que ellos Bueno, corran con ese gasto. ujú. No les están cubriendo los gastos de transporte, tampoco, como más antes decían, los horarios tampoco se están respetando. Y si, digamos, reciben alguna queja, es porque directamente ya los despiden. Es, es porque en varias instituciones, en varias empresas está pasando esto de que están empezando a despedir a la gente porque empiezan a quejarse, a reclamar y, como le decía, de un familiar, no le están dotando el transporte. Ya, entonces, como trabajadores, opinan de que no hay ese tema del transporte, ¿ya? ¿Alguien más de los trabajadores, por favor? Son pocos ustedes, tienen que volver a participar. Wilfredo, licenciada. Alfredo. Eh, bueno, bueno, yo licenciada, yo la verdad estoy molesto, ¿no? Con los empleadores porque en sí yo veo que hay mucha discriminación, o sea, por parte de los altos niveles, ¿no? O sea, los jefes, para ellos en sí hay ese transporte. Y para los medios, que somos nosotros los trabajadores, no existe ese transporte. O sea, dicen, pero en sí es todo mentira. Prácticamente no hay esa igualdad que debería haber. O sea, no existe. Eso sería. Hay una discriminación entonces en el mismo trabajo por el tema del transporte. Sí. Ya. Sí, licenciada Quispe Malena. Ujú. Marlene. Sí, también decir que es falso eso de los transportes, porque le doy mi ejemplo mismo, que yo vivo en Chasquipampa desde el Alto, no van a animarse a bajar por unas 3 o 4 personas hasta aquí abajo a la zona sur. Entonces eso que nos dicen que nos están dando el transporte es falso, no es verdadero. Ya, bueno, se ha oído entonces. Los trabajadores mencionan de que lo que aseveran los empleadores no es Dicen, así. también aquí le hablo a Franz. Ya. Para poder complementar lo que mis compañeros de trabajo comentaban es lo siguiente, ¿no? Como si bien sí quizá como según o supuestamente como se esfuerza por recoger a todos nosotros que trabajamos, Ujú. hay también como un pequeño caso, ¿no? Entre comillas, ¿no? Si bien nos dicen como, ok, vamos a pasar a recogerte, pero no es como cuando uno sale a la calle y toma el minibús y se va. Bien sería así que fuera, ¿no? Que lo esperaran ahí. Sin embargo, lo que hacen es como te hacen caminar muchas cuadras o te hacen decir que puedes ir como hasta un punto porque tus otros compañeros también ahí van a llegar y de ahí les vas a recoger a todos, ¿no? No es como uno por uno que vas recogiendo también. Y en ese caso, pues, me ha tocado veces que si nos tocaba hacer ruta por zona sur, ok, todos nos vemos en la cervecería y eso me afecta mucho a mí porque yo vivo en la periférica. Entonces, literal, tendría que caminar y era preferible como tal vez caminar y todo eso. Entonces, no hay una buena coordinación y tampoco eh, el presupuesto, como se está abarcando tanto, ¿no? Si bien a un principio, cuando todo era normal, nos contaban con un bono pasaje, Ujú. pues se nos quitó ese bono pasaje con la intención de que se nos dijo que nos iban a Dar transporte. recoger a cada uno desde nuestro punto y así, pero no, nos están yendo a ir hasta un lugar, incluso para llegar a ese lugar muchas veces para no atrasarme he tenido que, pues,
contratar, ¿no? Otro auto para llegar hasta ahí y todo eso. Eso quería hacer llegar. Ya, muy bien. Entonces ahí vamos a puntualizar que lo que dicen los empleadores respecto al transporte no se está cumpliendo según los trabajadores. Y si lo están haciendo es de una forma irregular, no es como que debería de realizarse. Vamos a pasar a otro punto, a lo que es la remuneración. Hemos hablado del tema de los horarios, que se está respetando los 5 horas, que se está respetando el tema de, bueno, y los empleadores, los trabajadores, mejor dicho, dicen de que no se está respetando. Y el horario tiene mucho que ver con la remuneración. Es decir, pregunto a los empleadores, al haber rebajado por órdenes del Estado mismo las 5 horas, ha habido muchas denuncias en el Ministerio de Trabajo en el cual dicen de que también ha sido sujeto de rebaja los sueldos o las remuneraciones que perciben los trabajadores. ¿Es cierto o no lo que se dice en el Ministerio de Trabajo? Quisiera, por favor, que me pueda responder Ballesteros Mónica. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. En referencia a la remuneración con relación a la jornada laboral en cuarentena establecida de 5 horas, la remuneración se está manteniendo en el caso de nuestra empresa, con la salvedad de que se les ha notificado que nuestra empresa es una empresa mediana, no es una empresa grande. Nuestra empresa, como anteriormente algunos trabajadores han indicado, de que han tenido conflictos con los horarios de recojo, la empresa está asumiendo una responsabilidad para agarrar los transportes. La empresa no cuenta con un transporte propio. Nosotros también estamos haciendo una subcontratación a transportes para que ellos puedan acceder al trabajo. Es evidente que hay personas que viven en la zona sur y hay otras personas que viven y el trabajo está en el alto. No podemos lastimosamente acceder a esos lugares porque estamos concentrándonos en el lugar cercano en el que tenemos, que es el trabajo y en puntos centrales. Y para cumplir las horas de trabajo y la remuneración, nosotros como empleadores también tenemos que hacer cumplir la jornada laboral. Como se ha reducido de 8 horas a 5 horas, por ende nosotros tenemos que también como empleadores cumplir las 5 horas. Los retrasos que se generan o las horas de trabajo un poquito que se van y se les despacha después, corresponde a esta falta de coordinación que tenemos a veces con el horario, tanto de ingreso como de salida. Se ha llegado a una reunión con la directiva de que los sueldos, dándoles completo a los empleadores, está en un stand-by, porque nosotros estamos asumiendo un préstamo bancario para poder solventar el sueldo de por lo menos 20% de los empleados que tenemos. Entonces, no estamos realmente generando todos los recursos que teníamos anticipadamente para poder completar los sueldos que estaban programados. Y por esta cuarentena nosotros también nos hemos como empleadores asumido una responsabilidad económica, ¿no? Que no implica solamente un préstamo de dinero, sino también implica en intereses. Sí, eso Gracias, licenciada. Muy bien, Mónica. Blanca, por favor. Blanca Bernal. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Como decía mi compañera, nosotros estamos reforzando nuestra economía como empresa mediana mediante el préstamo. Me voy a referir primero al transporte. En cuanto al transporte, nosotros contamos con otra empresa, o sea, estamos contratando, hacemos el contrato y tenemos que respetar los horarios. Nosotros no asumimos los retrasos de los empleados. Como empresa tenemos que cumplir con nuestros horarios de 5 horas que se han establecido. Obviamente llegando a un acuerdo con aquellos empleados que quieran trabajar mucho más de eso, tenemos que proveerles transporte de puerta a puerta. Eso sí se hace y eso sí se ha quedado en las reuniones que hemos tenido. En cuanto a la remuneración, se ha establecido que nosotros no podemos reducirles el salario por la misma reglamentación del Estado.
Entonces, nosotros cumplimos con todos nuestros puntos como empresa, como también queremos que como empleados nos cumplan a nosotros y así obviamente llegar a un punto donde todo vaya correctamente. Eso, licenciado. Ya, ya, muy bien. Y por último, Aruquipa José, por favor. José Aruquipa. Chambi, Rudy. Sí, buenas noches, licenciada. Ya, muy bien. A ver, al respecto, ¿qué podrías añadir con el tema de los horarios y el tema de la remuneración? Licenciada, en el tema de los horarios, se está cumpliendo con el horario, pero simplemente también a la misma vez estamos diciendo a los trabajadores que lleven, digamos, en un día se puede hacer 6 trámites, pero a la misma vez ya no se puede hacer con el tiempo. Como ya es reducido a 5 horas, digamos, ya pueden hacer 3 o 4 trámites. Estamos exigiendo por lo menos que lleven 2 trámites a sus casas, por lo menos que ya los revisen en sus casas y directamente al día siguiente ya lo puedan traer todo corregido o acabado. ¿Por qué? Porque hay algunas personas, digamos, que esos trámites son de personas externas que vienen reclamando día por día. Hay que ver de cada caso. Hay personas, hay trámites judiciales, trámites de todo tipo. Ujú, Y más que todo, ellos están yendo a reclamar a recursos humanos o a el Ministerio de Transparencia. ujú, ¿Por qué? Porque está retrasándose los trámites. Por ese motivo les estamos diciendo que lleven sus trámites. ujú. Estamos cumpliendo con el horario de trabajo. El Porque teletrabajo, no, entonces andan también, o sea, que puedan hacerlo en su casa. sí, exactamente. Ya. Muy bien, Rudy. ¿Qué dice, por favor, al respecto de los trabajadores acerca del horario y la remuneración? Nina Ignacio ya está, ya puede habilitar su micrófono. Bueno, doy la palabra, por favor, a los trabajadores, quien quiera participar. Quispe Franz, Malena, Wilfredo, Araceli, son los 4 trabajadores. Bueno, yo, Dicen, licenciada Wilfredo. ya, Wilfredo. Bueno, licenciada, yo como trabajador, ¿no? Durante estos 3 meses, como no se ha trabajado Ujú, en la pandemia, ¿no? Ya luego ingresando ya al trabajo, bueno, pues ahí los jefes nos dijeron que, bueno, en sí, que lo consideremos como unas vacaciones adelantadas. O bien, o sea, nos han puesto un punto donde en sí pudiésemos conversar con el jefe, de decidir en qué punto se iba a llegar. Entonces nos han puesto el punto de las vacaciones adelantadas. O bien de una ustedes toman el punto de, de que cada mes se tome un descuento de 4 días de cada mes. Y ya pues eso no, pues no da, porque al fin y al cabo dijo, ¿no?, en el decreto que cada empleador, o sea, cada trabajador sí iba a pagar de todo mes, o sea, de cada mes, o sea, no iba a haber ningún problema, pero en sí esto no nos está cumpliendo. Y ahora lo que pasa es ya, bueno, y ahora me dice, bueno, ¿lo consideras entonces como vacaciones adelantadas? Pues eso a mí no me va a convenir, porque mira, que cada año es como 15 días, ¿no? De vacaciones, entonces, mire, 3 meses, imagínese, ¿cuántos días de vacaciones en sí y voy a tener que trabajar también, pues, o sea, todo el año sin descanso. Y eso está, parte de mí, está mal, no sé. Eso sería, licenciada. Bien, Wilfredo. ¿Quién más de los trabajadores, por favor? Quispe Malena, aquí, Lice. ya. Malena, por favor. Lice, también quiero aportar y decir que nos quieren rebajar el sueldo por el hecho de trabajar un poco menos las horas que están decretadas. Nos dicen que, como dijo mi compañero,
que están dando a los el transporte, caso que por mi caso a mí no me llega, Ujú. y nos están diciendo que también por la compra de los trajes de bioseguridad y todas esas situaciones, nos están dando un sueldo menor al que recibíamos antes. Y entonces eso es la queja que yo tengo, licenciada. Ya, entonces aquí tenemos otro punto más que vamos a preguntar después, el tema de los trajes de bioseguridad. Franz, Licenciada, Sí, Araceli. solo para licenciada. complementar en esta parte, como Ujú. dicen, como argumentaban mis compañeros en cuanto a la bioseguridad, en la remuneración y lo de las vacaciones, pues como al final, como conclusión, como en esa reunión, como se dio a entender de que es mejor para ellos como hacer un recorte de personal, ya que quizá con menos horas y hay más, lo que no queremos es tener aglomeración acá, nos decían, Ujú. ¿sí? Pero de alguna otra forma, como, entonces, ¿qué hacemos? Si no nos conviene salir de vacaciones, y otros decíamos, pero estamos menos de un año también. No todavía sabemos si vamos a cumplir un año, si va a ser así. Entonces, viendo de esa forma, nos decían como, entonces, podemos ir viendo como los descuentos. Si quieren, podemos tomar incluso que puedan trabajar como 3 veces a la semana y de esa forma podemos hacer que no haya aglomeración en el trabajo. Entonces, pareciera que nos dieran a entender que eh, ellos como están buscando hacer como un recorte de personal para quizá no poder cubrir, ¿no?, nuestro gasto más, porque pareciera que fuera insulso, porque ya que los dos turnos estamos en el mismo horario, pues eso es. Y en cuanto a los trajes de bioseguridad también, como nos decía, como vamos a darles por secciones. Y la demora es como demoran mucho tiempo. Se demoraron casi como 2 meses en darnos los trajes. Y en ese lapso, pues ya hubo como ya algunos casos sospechosos también, ¿no? En la empresa y todo eso. Entonces, nosotros como para no esperar tanto, ya hemos optado por comprarnos nuestros propios trajes y todo eso. Ya cuando nos dieron, nos dijeron como si ya tienen, pueden dar al que no tiene. Entonces, eso tampoco no está bien, ¿sí? Y eso quería como argumentar también. Muy bien, ya. Ya, Lisa. Reyes, Araceli. Araceli. Dice, aportando a lo que dijo mi compañera Malena, es muy cierto de los trajes de bioseguridad, que sí nos han entregado al debido tiempo los trajes, pero nos están descontando del sueldo Eso todo lo que nos han aportado. Y sobre igual también lo de transporte no usamos, los horarios sí cumplimos con el horario establecido, pero nos hacen llegar antes y nos hacen salir más tarde. Y eso quería decirles eso. ya. Sacando lo que han referido al tema de los trajes de bioseguridad, que es otro tema también, pregunto a los empleadores, se ha dicho de que estos trajes de bioseguridad han llegado tarde o tampoco no son buenos y lo peor que esos trajes de bioseguridad están siendo descontados de su propio sueldo de los trabajadores. ¿Es cierto lo que se está diciendo mm, de esta protección que tendría que dar la empresa hacia los trabajadores? Choque Edwin, si puede comunicarse, creo que está en viaje, creo. Edwin. Escobar, Marco. Marco, Sí, licenciada. ahora sí. ¿Puedes hablar acerca de los trajes de bioseguridad? ¿Están corriendo ustedes con el pago o les están descontando a los mismos trabajadores? Bueno, en mi empresa estamos descontando a los trabajadores ya que es para su protección y eso. Les están descontando. Sí. Entonces, ¿de qué empresas vamos a hacer la denuncia? Licenciada, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Será que puede ser un aporte de Muy los bien, por favor, empleadores? por favor, Joel. Dice,
Joel, puedes hacer el aporte. Ah, ya, excelente, dice. Lo que es el reclamo de lo que es el cobro de los uniformes, eso se les ha informado a todas las empresas de que tenemos que equipar a lo que es nuestro personal para evitar cualquier contagio a lo que es este nuevo virus que se nos ha presentado. Se le ha hecho, la tardanza del uniforme no es que por decisión nuestra, hemos tenido que sacar presupuestos y aparte hemos tenido que mandar a hacer los uniformes para cada personal. El tiempo, los sastres están tardando en lo que es la entrega, porque con el personal que contamos es un poco más grande de lo esperado. Por eso es que se está tardando. Les hemos informado que van a tardar un poco, que si pueden traer los uniformes. Y lo que es el cobro del uniforme de bioseguridad, es fácil, digamos. Se les informó que si quieren una segunda o tercera, digamos, uniforme de bioseguridad para ellos o terceras personas, a eso sí se les puede cobrar, pero con una disminución de precio, ya que estamos haciendo por mayor. En ese caso, no es que se les está cobrando o descontando de su sueldo, licenciado. Ya no es lo que han dicho entonces. Exacto. Es para si desean realizar un segundo o tercer uniforme de bioseguridad para una tercera o para ella misma persona. Ustedes les proporciona uno, pero los demás ya iría a cuenta de ellos. No, realmente, si quieren, digamos, realizar para una tercera persona que no esté en la empresa, tipo de personas, digamos, como estamos haciendo por mayor, para tener una reducción en el precio, estamos ofreciendo ese método a los trabajadores. Entonces están cobrando, pero no es a sus propios trabajadores. Ya. No, Muy desean realizar. ya. Montaño Jocelyn. Lisa, buenas noches. Una consultita antes de empezar. Quería saber en qué grupo estoy, porque Montaño, entré después. eres M, pues, eres de la A a la M, empleadores. Ah, ya le hice, gracias. Ya, estamos en el tema de remuneración, ¿no? Sí, y también, no, estamos con los trajes de bioseguridad. Han hablado los trabajadores de que se les está cobrando y además que eso debería ser parte de la empresa que se les dé y no se les han dado a tiempo, por eso también hay algunos contagios y todo lo demás han ido hablando. Ya, en el caso de la empresa donde estoy, sí nos han dotado de trajes de bioseguridad con los fondos que tenían, digamos, de los descuentos o descuentos por atraso o faltantes de caja, en mi caso. Entonces, de todo eso han ido sacando y han pedido al por mayor. Ya. Y se nos ha dotado también de, ¿cómo se dice? Cada día se nos da barbijos, se les dota de barbijos y también nos han dado lentes, los lentes de bioseguridad también. Ya, se Así les ha dado, que pero ese dinero, por ejemplo, lo que me hablas es que está saliendo del fondo común, es decir, de los retrasos, de los descuentos que se le hace al trabajador. sí. Porque eso se tomaba en cuenta para el canastón de fin de año, por ejemplo, ¿no? Ahora no se les va a dar canastones. Ah, no, sí, Lice. Sí, se va a ver, pero por en cuanto, digamos, por la situación de la pandemia, están sacando dinero. Ya, del fondo común, del fondo social están sacando su dinero. Ya. Muy bien. En eso, entonces dicen que los trabajadores mencionan que los trajes de bioseguridad no les han llegado a tiempo, que les están cobrando de su mismo sueldo. En eso responden los empleadores que no es así, que hay diferentes estrategias que se han ido realizando, que se están confundiendo, por ejemplo, cuando ellos piden para una tercera persona que no está en el trabajo, ahí sí les cobran, pero por lo demás está cubriendo la institución, ¿no? Es el tema bien complicado, el tema de los trajes también, y hay discordia entre los dos sectores, como siempre lo va a haber, ¿no? Por último, vamos a tocar un tema muy importante, y esto ha sido referencia de que en el Ministerio de Trabajo dice una estadística que por día van recibiendo casi 100 denuncias de despidos que se han ido realizando, despidos injustificados a los trabajadores. En ello dice
que en la época de la cuarentena total que habíamos estado, la ley disponía de que nadie podía verse retirado de su fuente laboral, pero en algunos casos los empleadores han hecho caso omiso a ello, ¿no? Y han ido, las denuncias van que les han despedido injustificadamente, que han buscado este tema de la pandemia como un pretexto el mejor pretexto para poder irse deshaciendo de la gente. Al respecto, por favor, empleadores, ¿qué dice? Ahora sí pueden hablar quien quiera hablar, ya hemos agotado todos. Puede tomar la palabra quien sea, de los empleadores. Chicos. Licenciada, ¿puede tomar la palabra? Ballesteros, Mónica primero. Excelente. Después Joel. Licenciada, en el caso de los despidos, nosotros sí hemos incurrido en algunos despidos, pero estos despidos han sido justificados. Hemos tenido un caso de una mamá que tenía un niño de 5 años y como el niño no estaba pudiendo ir al colegio y la mamá era madre soltera, ella tenía que asumir esa responsabilidad. Se le asignó la responsabilidad de que se quede con sus niños, pero haga un trabajo en casa, o sea, el teletrabajo. ¿Ya? Lastimosamente, el teletrabajo no ha cumplido la función y en el lapso de 2 meses no se ha podido entregar los reportes que ella estaba requiriendo. Y para, lastimosamente, hacer el despido, la persona se ha retirado a su comunidad. Ya. Entonces, en su comunidad no tenía acceso al Internet. Nosotros entendimos esos temas, pero también debemos entender que somos una empresa que genera divisas, que genera monetariamente a raíz del trabajo, ¿no? Entonces, ese ha sido el único caso que hemos tenido de despido. Gracias. Ya, muy bien. Ahora sí, por favor, Joel. Licenciada, ¿cómo está? Buenas noches. Sobre ese caso de los despidos, legalmente no podemos realizarlo, ya se nos ha informado, y aparte no podemos retirar personal sin haber tenido autorización del Ministerio de Trabajo. Ellos tienen lo que son los contratos y mediante ellos igual nosotros nos regimos. Nosotros no podemos, digamos, si quedamos